Una pareja, una niña de 6 años, $32.000 en efectivo, teléfonos celulares, billeteras y un perro de la familia que aparece con vida. Una cámara de seguridad que registró un comportamiento tan extraño que hasta el día de hoy sigue desconcertando a investigadores y expertos. En 2009, la familia Jameson desapareció sin dejar rastro. 4 años después, sus restos serían encontrados, pero irónicamente, ese descubrimiento solo haría el caso aún más misterioso. Esta es la historia de la familia Jameson. Para entender este caso, primero hay que conocer a sus protagonistas. La familia estaba formada por Bobby Jameson, de 44 años, su esposa Cheryl, de 40, su pequeña hija Madison, de apenas 6 años. Vivían en la localidad de Eufaula, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. Desde afuera parecían una familia común, pero puertas adentro la realidad era muy distinta. Los Jameson atravesaban uno de los momentos más difíciles de su vida. Bobby sufría fuertes dolores de espalda producto de un accidente ocurrido años antes. Las lesiones eran tan graves que apenas podía trabajar con normalidad. Con el tiempo comenzó a depender de analgésicos recetados para soportar el dolor. Algunos conocidos aseguraban que aquellos medicamentos habían cambiado su personalidad. Lo describían como un hombre mucho más irritable y retraído que antes. Cheryl tampoco estaba pasando por un buen momento. Padecía trastorno bipolar y otros problemas de salud mental. También consumía medicación. Su relación con Bobby era cada vez más tensa. Los vecinos hablaban de discusiones frecuentes. Los familiares reconocían que atravesaban una crisis, incluso existían conflictos legales relacionados con la custodia de algunos hijos de relaciones anteriores. La presión parecía venir de todos lados. A pesar de todo, había alguien que ocupaba el centro de sus vidas, su hija Madison. Todos los que la conocían la describían como una niña alegre, cariñosa y muy unida a sus padres. Las fotografías familiares muestran una pequeña sonriente que parecía ajena de los problemas que rodeaban a los adultos, y precisamente por eso, su desaparición conmocionó tanto al país. Durante esos meses, Bobby comenzó a hablar de una idea que parecía entusiasmarlo. Quería abandonar la ciudad, alejarse de los problemas, comprar un terreno en medio de las montañas y empezar de nuevo. Soñaba con construir allí una casa, vivir rodeado de naturaleza, lejos del estrés, lejos de los conflictos. Era, según algunos familiares, la oportunidad de comenzar una nueva vida. Después de buscar durante un tiempo, encontraron un terreno en una zona montañosa conocida como Sans Boys Mountains, al sureste de Oklahoma. Era un lugar remoto, cubierto por bosques con caminos de tierra y muy poca presencia humana. Justamente eso era lo que quería Bobby: tranquilidad, silencio, privacidad. Sin embargo, mientras hacían planes para mudarse, comenzaron a suceder cosas extrañas. Algunos familiares afirmaron que Cheryl decía sentir que alguien observaba la casa. También aseguró que había visto personas merodeando la propiedad. Nunca pudo demostrarlo, pero aquellas preocupaciones quedaron registradas en conversaciones con personas cercanas. Otro detalle alimentó aún más el misterio. Tiempo después de la desaparición se supo que Cheryl había escrito una extensa carta dirigida a Bobby. En ella expresaba su profundo enojo. Lo acusaba de ser un mal esposo, hablaba de problemas familiares y describía una relación completamente deteriorada. Durante años muchos pensaron que esa carta demostraba que el matrimonio estaba al borde del divorcio. Sin embargo, otros investigadores sostienen que este tipo de escritos eran habituales cuando discutían y que la pareja continuaba intentando resolver sus diferencias. Hasta hoy ese documento sigue generando interpretaciones muy distintas. Llegó entonces el 8 de octubre de 2009. Aquella mañana Bobby, Cheryl y Madison subieron a su camioneta blanca. Su destino era el terreno que pensaban comprar. Querían recorrer la zona una vez más antes de tomar la decisión definitiva. Nadie imaginaba que sería la última vez que serían vistos con vida. Antes de partir ocurrió algo que años después se convertiría en una de las piezas más analizadas de toda la investigación. La cámara de seguridad instalada en su casa grabó sus últimos movimientos. Las imágenes muestran a Bobby y Cheryl entrando y saliendo de la vivienda durante casi media hora. Llevaban objetos hasta la camioneta, volvían a entrar, salían nuevamente una y otra vez. Pero había algo que llamaba poderosamente la atención. Prácticamente no hablaban entre ellos, no parecía una discusión, tampoco una mudanza apresurada. Simplemente caminaban en silencio, con movimientos lentos, como si estuvieran completamente concentrados en algo que la cámara no podía mostrar. Algunos investigadores describen aquellas imágenes como inquietantes. Otros creen que solo muestran una familia preparando un viaje, pero hasta hoy nadie ha logrado explicar por qué ese video produce una sensación tan extraña a quienes lo observan, y lo peor es que esa sería la última grabación de la familia Jameson. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. La familia había salido de su casa a la mañana del 8 de octubre del 2009.
Su destino era un terreno ubicado en las montañas Sands Boys, en una zona boscosa y aislada del estado de Oklahoma. Después de eso, nadie volvió a verlos. Al principio la ausencia no llamó demasiado la atención. No era extraño que Bobby y Gerald pasaran varias horas recorriendo la zona, pero con el paso de los días, familiares y amigos comenzaron a preocuparse. Las llamadas quedaban sin respuesta, nadie sabía dónde estaban, y entonces comenzó la búsqueda. La policía rastreó los lugares donde la familia había sido vista por última vez. Pocos días después llegó la primera gran pista. La camioneta de los Jameson había sido encontrada. Estaba estacionada en un camino de tierra cerca del terreno que pensaban comprar. A simple vista no parecía haber sufrido ningún accidente. No tenía señales de haber sido forzada, no había impactos de bala ni rastros evidentes de violencia. Pero cuando los investigadores abrieron las puertas, comprendieron que estaban frente a un caso fuera de lo común. Dentro del vehículo seguían las pertenencias de la familia, las billeteras, las licencias de conducir, los teléfonos celulares, las llaves, incluso la cartera de Cheryl. Era como si hubieran bajado del vehículo pensando que regresarían apenas unos minutos después, pero hubo un detalle que dejó perplejos incluso a los detectives más experimentados. En el interior de la camioneta encontraron un sobre con aproximadamente $32,000 en efectivo. El dinero estaba intacto, nadie lo había tocado, y eso cambiaba por completo la dirección de la investigación. Si el móvil hubiera sido un robo, ¿por qué dejar semejante cantidad de dinero? Pero todavía faltaba el hallazgo más conmovedor. En el interior de la camioneta seguía el perro de la familia, un pequeño mestizo llamado Maisie. El animal estaba vivo, pero apenas. Había pasado varios días encerrado, sin agua ni alimentos suficientes. Se encontraba extremadamente débil. Los rescatistas lograron salvarlo y entregarlo posteriormente a la familia de los Jameson. La imagen del perro esperando dentro del vehículo se convirtió en uno de los símbolos más tristes de este caso, porque demostraba una cosa: la familia jamás tuvo intención de abandonar la camioneta para siempre. Mientras tanto, los investigadores ampliaban la búsqueda por toda la zona. Helicópteros sobrevolaban los bosques, equipos con perros rastreadores recorrían senderos y barrancos, voluntarios caminaban durante horas entre la vegetación. Sin embargo, no aparecía ninguna pista, ni una prenda de ropa, una mochila, un teléfono, absolutamente nada. Era como si la familia hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a revisar con detalle las imágenes de la cámara de seguridad grabadas antes de la desaparición. El video dura aproximadamente 30 minutos. No muestra ninguna agresión, no aparece ninguna persona sospechosa, pero sí registra un comportamiento que muchos coinciden inquietante. Bobby y Cheryl entran y salen de la casa repetidas veces, cargan objetos. Los vuelven a cambiar de lugar, caminan lentamente, casi nunca cruzan una palabra. En algunos momentos parecen ignorarse por completo, y según varios especialistas y analistas, sus movimientos resultan extremadamente mecánicos, como si estuvieran distraídos o profundamente preocupados. Con el paso de los años, ese video fue analizado cuadro por cuadro. Algunos creen que la pareja estaba bajo los efectos de la medicación que ambos consumían, otros sostienen que simplemente estaban concentrados preparando el viaje. También hubo quienes afirmaron ver gestos de tensión entre ambos, pero la realidad es que las imágenes no permiten sacar una conclusión definitiva. Cada persona parece interpretarlas de una manera distinta y esa ambigüedad solo alimentó el misterio. Mientras la investigación avanzaba, comenzaron a salir a la luz nuevos detalles sobre la vida de la familia. Algunos conocidos aseguran que Bobby estaba convencido de que alguien los vigilaba. Incluso llegó a instalar cámaras alrededor de la vivienda. Otros afirman que Cheryl compartía este temor. Según algunos familiares, ambos creían que existía una amenaza contra ellos. Nunca quedó claro si esas preocupaciones tenían algún fundamento o si eran consecuencia del difícil momento emocional que atravesaban. La policía investigó esas declaraciones, pero no encontró pruebas de que alguien los estuviera persiguiendo. A medida que pasaban las semanas, las teorías empezaron a multiplicarse. ¿Se habían perdido el bosque? ¿Habían sido víctimas de un crimen? ¿Alguien los había obligado a abandonar la camioneta? ¿O existía un motivo completamente distinto detrás de su desaparición? Lo único cierto era que 3 personas parecían haberse desvanecido en una zona que estaba siendo registrada una y otra vez por decenas de rescatistas, y aún así no había rastro de ellos. Los meses se convirtieron en años. Poco a poco, la búsqueda perdió intensidad. El caso seguía oficialmente abierto, pero las pistas se habían agotado. Muchos comenzaron a pensar que jamás se sabría qué había ocurrido con la familia Jameson. Hasta que casi 4 años después, un descubrimiento inesperado cambiaría por completo la investigación, aunque en el lugar de responder las preguntas crearía mucho más incógnitas. Casi 4 años después de la desaparición, el misterio seguía sin resolverse. La investigación continuaba abierta, pero las autoridades ya no tenían pistas nuevas.
Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a pensar que la verdad jamás sería descubierta. Hasta que ocurrió lo inesperado. El 16 de noviembre de 2013, un grupo de personas recorrió la zona boscosa del condado de Lakeland, en Oklahoma, y mientras caminaban entre la maleza encontraron restos humanos. De inmediato llamaron a la policía. Los investigadores se acordaron del lugar y comenzaron a trabajar. Pronto comprendieron que no se trataba de una sola persona, había 3 esqueletos. Las pruebas de ADN confirmaron la noticia que todos temían. Los restos pertenecían a Bobby Jameson, Cheryl Jameson y su pequeña hija Madison. La familia había sido encontrada, pero el alivio duró poco, porque el verdadero problema acababa de comenzar. Los cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición. Después de 4 años expuestos a la lluvia, el calor, al frío y animales salvajes, la evidencia era muy limitada. Los médicos forenses realizaron todos los estudios posibles, buscaron fracturas, marcas de bala, heridas con arma blanca, señales de violencia, pero no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. El informe forense fue contundente. La causa de la muerte era indeterminada. Y esa conclusión dejó a todos con más preguntas que respuestas. Había otro detalle llamativo. Los restos fueron encontrados aproximadamente a 5 kilómetros del lugar donde estaba la camioneta. No era una distancia imposible de recorrer, pero tampoco era un trayecto sencillo. La zona está cubierta por vegetación densa, caminos irregulares y fuertes desniveles. Si la familia había decidido caminar, ¿por qué lo hizo y sobre todo, por qué nadie los encontró durante los enormes operativos de búsqueda realizados en 2009? Los investigadores revisaron nuevamente toda la evidencia. No encontraron señales claras que alguien hubiera disparado contra la familia. Tampoco pudieron demostrar que hubieran sido atacados con otra clase de arma. Las prendas de vestir estaban demasiado deterioradas como para ofrecer respuestas, y cualquier evidencia biológica prácticamente había desaparecido con el paso del tiempo. Era como intentar reconstruir un rompecabezas, al que le faltaban casi todas las piezas. Mientras tanto comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la vida de los Jameson. Durante el registro de su vivienda, la policía encontró una carta escrita por Cheryl. Era un documento de varias páginas. En él expresaba un profundo resentimiento hacia Bobby. Lo acusaba de haber arruinado su vida, lo insultaba y describía una relación llena de conflictos. Cuando esa información llegó a la prensa, muchos pensaron que el matrimonio estaba a punto de romperse, pero varios familiares ofrecieron otra versión. Afirmaron que Cheryl acostumbraba a escribir cartas para desahogarse después de las discusiones, y que pese a los problemas, la pareja seguía haciendo planes para construir una nueva casa. Como ocurre con tantos elementos de este caso, la carta podía interpretarse de maneras muy diferentes. También surgieron declaraciones sobre el estado emocional de ambos. Algunos familiares aseguraron que Bobby y Cheryl atravesaban una etapa muy complicada. Otros hablaron de un creciente miedo de ser vigilados. Incluso se supo que Bobby había instalado cámaras alrededor de la casa porque creía que alguien observaba sus movimientos. Sin embargo, la policía nunca encontró pruebas de que existiera una amenaza real contra la familia. Mientras la investigación parecía estancarse, apareció un nuevo dato que volvió a llamar la atención de los medios. Poco antes de desaparecer, Bobby había sido visitado por su pastor local. Según él, la familia creía que su casa estaba siendo atacada por fuerzas malignas. El pastor aseguró que Bobby hablaba de espíritus y presencias extrañas. Incluso mencionó que le pidió unas balas especialmente para protegerse. Estas declaraciones generaron enormes titulares, pero los investigadores nunca pudieron relacionarlas directamente con la desaparición, y muchos especialistas consideran que reflejaba más bien el delicado estado psicológico por el que atravesaba la familia. Después del hallazgo de los restos, las autoridades tenían por fin una respuesta. Sabían dónde estaban los Jameson, pero seguían sin saber cómo había muerto, ni por qué habían terminado en el medio del bosque, y esa incertidumbre dio origen a una enorme cantidad de teorías. Algunas parecían posibles, otras rozaban lo increíble. La investigación entró en una nueva etapa. Ya no se trataba de encontrar a la familia. Ahora la gran pregunta era ¿qué les había ocurrido realmente? A pesar de años de trabajo, entrevistas y análisis forenses, ninguna teoría logró responder todas las incógnitas. Y eso convirtió el caso Jameson como uno de los misterios criminales más debatidos de Estados Unidos. Primera teoría: se perdieron en el bosque. A simple vista parece la explicación más lógica. La familia dejó la camioneta y comenzó a caminar. Quizás intentaban llegar al terreno que pensaban comprar. Tal vez se desorientaron. Las montañas de St. Bois están cubiertas de bosques densos, barrancos y senderos poco señalizados. Una persona sin experiencia podría perderse con facilidad. Si además cayó la noche o el clima empeoró, la situación habría sido todavía más peligrosa.
Con el paso de las horas, el cansancio, la deshidratación y las bajas temperaturas podrían haber provocado la muerte de los tres. Sin embargo, esta teoría presenta varios problemas. La camioneta estaba en perfecto estado, no había ninguna avería que los obligara a abandonarla. Además, si simplemente estaban dando un paseo, ¿por qué dejaron dentro los teléfonos celulares? ¿Por qué dejaron el dinero? ¿Y por qué nadie logró encontrarlos durante los enormes operativos de búsqueda realizados pocos días después de la desaparición? Son preguntas que siguen sin una respuesta clara. Segunda teoría, un asesinato. Muchos creen que la familia fue víctima de un homicidio. La zona donde desaparecieron es extremadamente aislada. No habría sido imposible que alguien los interceptara. Con el paso de los años surgieron rumores sobre traficantes de drogas, delincuentes e incluso personas que utilizaban aquellos bosques para actividades ilegales. Pero nunca apareció un sospechoso, no hubo testigos, no se encontró un arma, ni evidencias físicas que apuntaran a un asesinato. Y además, si el objetivo era robar, ¿por qué dejar intactos más de $30,000 dentro de la camioneta? Tercera teoría, un conflicto familiar. La carta escrita por Cheryl hizo pensar a muchos que el matrimonio estaba completamente destruido. Las discusiones eran frecuentes, ambos atravesaban problemas de salud y la presión económica era enorme. Algunos investigadores planearon la posibilidad de un episodio de violencia dentro de la propia familia, pero tampoco existe evidencia que sostenga esta hipótesis. Ninguno de los restos presentaban lesiones concluyentes y el avanzado estado de descomposición impidió determinar si hubo una agresión. En otras palabras, es una posibilidad, pero no pasa de ser una especulación. Cuarta teoría, problemas de salud mental. Esta es una de las hipótesis que más atención recibió por parte de los investigadores. Se sabe que tanto Bobby como Cheryl atravesaban un momento emocional muy difícil. Él sufría de dolores crónicos y consumía analgésicos. Ella recibía tratamiento por trastornos de salud mental. Algunos familiares aseguraban que ambos creían estar siendo vigilados, incluso instalaron por eso las cámaras de seguridad alrededor de la vivienda. Y el extraño comportamiento registrado por las cámaras de seguridad antes de desaparecer hizo que algunos especialistas pensaran que la pareja no estaba actuando con total normalidad. Pero nuevamente nada de eso explica cómo murieron, ni por qué terminaron a 5 kilómetros de la camioneta. También hay teorías más extrañas. Como ocurre con casi todos los grandes misterios, Internet hizo el resto. Con los años aparecieron teorías sobre sectas ocultas, rituales, criaturas del bosque, ovnis e incluso fuerzas demoníacas. Estas ideas surgieron principalmente porque Bobby había comentado a un pastor que creía que su familia estaba siendo atacada por espíritus, pero jamás apareció una sola prueba que vinculara esas afirmaciones con la desaparición. Son historias llamativas, nada más. Y llegamos a uno de los elementos que más desconciertan a quienes conocen este caso, la grabación de la cámara de seguridad. Si la observamos objetivamente, no muestra ningún delito, no aparece nadie persiguiendo a la familia, no se escucha una discusión, no ocurre nada extraordinario y sin embargo, produce una sensación difícil de explicar. Durante casi 30 minutos vemos a Bobby y Cheryl caminar lentamente, entrar y salir de la casa, mover objetos, mirarse muy poco, hablar casi nada. Para algunos investigadores simplemente estaban preparando el viaje, para otros, aquellas imágenes reflejan algo que no estaba bien mucho antes de que desaparecieran. Quizás nunca sepamos cuál de estas interpretaciones es la correcta. ¿Qué cree hoy la policía? Con el paso del tiempo, las autoridades fueron dejando de lado las teorías más llamativas. Actualmente, muchos investigadores consideran que lo más probable es que la muerte de la familia estuviera relacionada con una combinación de circunstancias desafortunadas. Pero reconocen algo muy importante. No tienen pruebas suficientes para demostrar exactamente qué ocurrió. Y esa diferencia es fundamental, porque una hipótesis no es una certeza. Han pasado más de 15 años desde aquella mañana de octubre de 2009. La camioneta apareció, el dinero estaba ahí, el perro sobrevivió, los cuerpos fueron encontrados, pero las preguntas más importantes siguen sin respuesta. ¿Por qué abandonaron el vehículo? ¿Por qué caminaron hasta ese lugar? ¿Qué ocurrió durante las últimas horas? Y sobre todo, ¿habría podido evitarse esta tragedia si alguien hubiera llegado antes? Quizás nunca lo sabremos y tal vez sea esa la razón por la que el caso de la familia Jameson continúa fascinando a investigadores y amantes del misterio de todo el mundo, porque incluso después de conocer el final, la historia sigue sintiéndose incompleta. Si te gustó el video, suscríbete, todas las semanas voy a estar subiendo contenido de este tipo y te leo en comentarios.